Volvemos a encontrarnos, estimados amigos digitales. Hoy estaremos conversando con el politólogo John Magdaleno. Gracias por venir, John. Un placer, José, encantado. Tú has estudiado, o tú junto a tu equipo han estudiado en los últimos 3 años los procesos de transición hacia la democracia en el mundo. Un trabajo inédito incluso. ¿Qué similitud se puede conseguir entre esos casos que has estudiado, creo que más de 80, con el actual caso venezolano? Bueno, muy bien. Hay que hacer allí 2 precisiones. La primera, en Venezuela, pese a que nos aproximamos en las últimas semanas, no se ha iniciado la transición a la democracia. Esto comporta una diferencia de partida porque todos los casos que hemos examinado, concretamente 80 hasta la fecha, son procesos de transición exitosos hacia la democracia. Así que hay una primera diferencia. Todo parece indicar que este año Venezuela puede iniciar la transición a la democracia, pero aún no lo ha hecho. Así que en estricto sentido no sería comparable con el resto de los casos. Pero segundo, aún asumiendo que Venezuela puede entrar al grupo selecto de las transiciones exitosas a la democracia, bueno, hay familias de transiciones que se parecen más que otras propiamente. Es decir, y esto atiende a por lo menos 3 factores. Primero, las transiciones son exitosas si completan las 3 grandes fases en las que ellas se desarrollan. La primera fase es la liberalización política. Esta es la fase en la que se restituyen garantías que fueron violadas por el régimen autoritario. Por tanto, este es el punto de inicio de la transición. Si no se restituyen garantías que han sido violadas, no se puede hablar del inicio de la transición a la democracia. La segunda fase es la democratización, es decir, la fase en la que se instalan o reinstalan, según el caso, las instituciones propiamente democráticas. Instituciones, garantías, procedimientos propiamente democráticos. La tercera fase es la socialización, es decir, que el uso, el hábito de instituciones y procedimientos democráticos configura una cultura cívica y propiamente democrática. Este es el debate que Betancourt le gana a Ular Pietri en tiempos del medinismo. AD formula tempranamente la demanda de cambio político y la demanda de introducción de elecciones libres y universales. Y la respuesta de Uslar en tiempos de Medina era, bueno, esta sociedad no está preparada para la introducción de un mecanismo tan revolucionario para el momento como las elecciones libres y universales. Y la respuesta ulterior de AD y de Betancourt es, bueno, ¿y cómo va a estar esta sociedad habituada a ejercitar estas garantías y estos procedimientos si no puede disponer de ellos? Es decir, si no puede hacer uso de elecciones. Así que, recapitulando, son 3 las etapas: liberalización, democratización y socialización. ¿En qué etapas estamos en este momento? No se ha iniciado la transición a la democracia en Venezuela. Es decir, ni siquiera ha arrancado la liberalización. Lo que está ocurriendo es que nos aproximamos, en la medida en que por un lado hay más presiones y amenazas para el régimen autoritario, pero simultáneamente por primera vez se formalizan de manera pública incentivos y estímulos para que algunos factores de la coalición dominante que le da soporte hasta la fecha al régimen autoritario considere, por un lado, restituir garantías o que se produzca una fractura. Por cierto que a veces la fractura se presenta en la forma de una facción o una subcoalición que emprende incluso desplazando al mandatario de turno o poniéndose de acuerdo internamente para producir una transición incluso desde el régimen autoritario, como ocurrió en España en tiempos de Adolfo Suárez, como ocurre en Brasil en tiempos de la dictadura desde Geisel en lo sucesivo. Ahí hay un proceso de restitución progresiva de garantías y luego, en el caso de Brasil específicamente, Tancredo Neves no hubiera ganado si los militares no lo hubieran permitido, porque para que nuestros televidentes puedan escuchar bien la historia, la verdad es que esa elección presidencial de la que resulta electo Tancredo Neves no era competitiva, era de segundo grado. Los militares controlaban los colegios electorales y aún así la dirección política participa. Claro está, se asegura de llegar a unos acuerdos en secreto con alguna facción de la Fuerza Armada de forma tal que ellos permitieran el inicio de la transición reconociéndole el triunfo a Tancredo Neves. Así que hay la salida de esta situación, John, es electoral. Bueno, fíjate, eso es un tema que hemos debatido mucho. Son varias las modalidades en las que proceden las transiciones a la democracia. La que reúne el menor número de casos de los 80 es la intervención militar extranjera. De los 80 casos, apenas 7 procedieron por intervención militar extranjera.
En 2 de esos 7 no hubo conflicto militar, conflicto armado previo. Sí lo hubo luego, en concreto en el caso de Panamá, que es uno de los 7 casos. El otro es Granada. Sí, ahí no hubo propiamente un conflicto tal y como el de Panamá. Pero en el resto, los 5 casos restantes de esos 7 comportaron la intervención militar en la medida en que primero hubo un conflicto armado. Es decir, el conflicto armado parece que eleva la probabilidad de una intervención militar extranjera. La segunda modalidad gruesa es lo que se conoce en la literatura como el colapso o el quiebre del régimen autoritario. Esto quiere decir que se fractura dramáticamente, por cierto, la coalición dominante. Siempre utilizo la expresión coalición dominante para referirme a el conjunto de sectores políticos, sociales, económicos, financieros, comerciales, militares, de cuerpos de seguridad del Estado, que conforman, digamos, los soportes básicos del régimen autoritario. El problema del régimen autoritario no es solo un mandatario o el alto ejecutivo, son el conjunto de factores de instituciones, especialmente factores de poder, que le brindan respaldo y que garantizan la supervivencia, si sea temporal, del régimen autoritario. Así que esta segunda modalidad comportó una fractura muchas veces traumática de la coalición dominante. Es decir, los militares dieron un golpe de Estado o los militares le retiraron el respaldo al mandatario o a la condición dominante de su conjunto. Esa es la segunda modalidad. Ese es el caso, por ejemplo, de Argentina. Después de la Guerra de las Malvinas, de la derrota en la Guerra de las Malvinas, los militares, vamos, experimentan un gran desprestigio social. Fíjate, una dictadura que durante muchos años comunicó la idea de que podía ser más eficaz que cualquier régimen civil y resulta que es derrotado en un conflicto armado. Así que el desprestigio conduce a una parte de los militares, transcurrido un año, los conduce a negociar, pero la fractura ahí fue traumática, como en Uruguay. Y la tercera modalidad, en la tercera modalidad se producen negociaciones, bien sea entre sectores de oposición y el gobierno, o, esto es lo que reúne mayor número de casos, sectores de oposición y algunos factores de la coalición dominante, predominantemente los militares. Así que lo esencial, son 3, de forma gruesa, son 3 las modalidades por las cuales procede. Claro está, cada modalidad tiene múltiples variantes, pero es o intervención militar extranjera, o es una fractura que atraviesa incluso la Fuerza Armada y que por lo regular se manifiesta de forma traumática, ese es el colapso o el quiebre, o una transición negociada. Sorprendentemente, lo que hemos encontrado es que de los 80 casos, 51 fueron transiciones negociadas. Así que quien dice no se negocia con delincuentes, en verdad está negando que en 51 casos se produjo una transición negociada. Porque la gente, desde luego, en Venezuela, como han fracasado 3 rondas de conversaciones, asimila la idea de que gobierno y oposición, si se reúnen, no conducen ningún arreglo. Bueno, pero es que las negociaciones no solo proceden entre oposición y gobierno, también proceden entre oposición y otros factores de poder. Todos los caminos llegan al diálogo al final. Bueno, eso sería lo ideal, Pero claro está, para que haya negociación, ambas partes tienen que transigir, ese es el desafío. Bueno, John, muchas gracias a la orden, asistir José, a la entrevista en exclusiva. Y ustedes, queridos amigos digitales, volveremos a vernos.